Hola a todos y a todas. Estamos en el programa El Museo Dialoga, una producción del Museo de Cultura Popular de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional y el sistema UNED Comunica Territorios. Este día nos complace mucho poder conversar sobre una temática que nos apasiona, que es el cine, ¿verdad? Y qué mejor que poder hacerlo con un gran director nacional, reconocido tanto dentro como fuera del país, como el señor Esteban Ramírez. Don Esteban Ramírez, bueno, director, productor cinematográfico, con una vasta trayectoria en el cine costarricense. Basta recordar películas como Caribe, Gestación, Presos, Ámbar, que sobre ella conversaremos el día de hoy. Fundó Cinetel en su momento, don Esteban, ¿verdad? Es alguien que tiene una gran trayectoria, repito, en producción de películas, documentales, etcétera, ¿verdad? Don Esteban, sea bienvenido. Muchas gracias, compañero. Gracias por invitarme a este programa, sí, a hablar de lo que nos gusta, que es el cine y bueno, todo el quehacer, ¿verdad? No solo el pensarla, el hacerla. Bueno, en este momento que todavía estamos en cines, en unas salas y que ha sido, bueno, ha sido todo un reto que la gente vaya al cine y que obviamente he visto el cambio, pero bueno, obviamente igual lo hacemos con pasión, que la gente lo pueda ver la película ahí y bueno, a la orden para hablar de cine y de Ámbar. No, muchísimas gracias, don Esteban. Quiero saludar y quiero presentar a un gran apasionado del cine, que es mi compañero y amigo Javier Núñez. Javier, bienvenido. Buenos días, Pablo. Buenos días, ¿dónde están? Muy emocionado, la verdad, porque hace unos años que fui a ver la boda del tigre con mi primo. Bueno, nos gustó mucho y bueno, a mí me encantaría dedicarme al cine en un futuro y él me decía de broma, cuando conozca a Esteban Ramírez, dígale que nos encantó la tortuga de Rigo. Eso. Y yo no pensé que en serio iba a llegar a hacerlo y entonces estoy como muy feliz. Y no, para contarle, cada vez que vemos una tortuga inflable, es la tortuga de Rigo, siempre. Buenísimo. Qué lindo detalle. Sí, es que las películas están llenas de detalles y lo bonito es que hayan varios que impacten o hagan un recordatorio y sí, esa tortuga tiene su valor y me encanta que lo tengas presente como un elemento importante ahí en la película. Bueno, don Esteban, yo creo que lo primero, como para abrir camino, sería preguntarle cómo se, cuál es el papel del director en una película, porque siento que tal vez nosotros que nos gusta mucho el cine, pues lo tenemos un poquito más claro, pero yo me acuerdo cuando era más pequeño y me decían, no sé, tal persona dirigió esta película de Star Wars, yo no llegaba a comprender muy bien. Entonces, no sé si nos podría... Sí, digamos que está, en este caso, en Costa Rica y en general en el cine independiente, normalmente el director es el que crea la historia también. Entonces, vámonos un poquito más para atrás, porque y un poco para todos los que quieran dirigir, eh, realmente lo importante es que comiencen a escribir, que comiencen a tratar de poder tener su propio material, porque es muy difícil que alguien les llegue con un guión y que ese guión realmente uno tenga la conexión y tenga esa pasión por contarlo. Eso es lo bueno de cuando uno también tiene una idea y esa idea la desarrolla una historia y esa historia le agrega elementos que uno conecte. Eso hace también más fácil la dirección, porque entonces uno llega a dirigir realmente con muchas ganas y para mí las buenas películas al final son donde el director tiene un gran interés, donde se ve una gran pasión por contar esa historia. Eso no quiere decir que, por supuesto, hay un montón de casos donde directores les han llegado una novela o ¿verdad? Un material que tal vez no, pero normalmente la terminan de adaptar y terminan de hacer la suya. Y entonces, bueno, la dirección viene para mí desde la escritura, ¿verdad? Siempre, aunque en este caso
no sea una creación totalmente, digamos, original del director, sí es importante que uno termine de agregar y, y poner elementos y inclusive el tono, que es el tono correcto que un director quiera dirigir. Y ya después el papel del director, uno es como casi como un padre y por eso, digamos que se le da tanta importancia al director, porque el director tiene que estar realmente en todo. Es decir, tiene que estar, por supuesto, terminando, por ejemplo, de pulir el guión, tiene que estar en conexión con los actores para que obviamente dirigirlos, pues tiene que estar también hay directores que obviamente se meten más o menos en la puesta de escena o en la cámara. Normalmente los buenos, como por ejemplo Tarantino, que él dice que él pone el frame, es decir, y eso es algo muy característico y yo creo que también debe suceder en los directores que tienen ya un gran estilo, que uno, ¿verdad?, ve un pedazo de una película y dice, este es de Tarantino, esto es de Almodóvar, o hay directores que ya tienen un sello. Eh, ¿No? También tiene que estar uno, por supuesto, en todo el tema de la decoración, del vestuario, de las locaciones. Y un poco lo que escuché el otro día es que los directores en general somos como, es decir, nos gusta dedicar, nos gusta todo. Es decir, probablemente fuimos también eh, actores frustrados, probablemente fuimos fotógrafos frustrados, inclusive somos también, hay una parte, digamos, yo que no tengo hijos, hay una parte que es de ser un papá frustrado, así que no tengo hijos, pero al final tengo que tener ese rol de estar ahí para escuchar, para guiar, para que todo el set esté en una armonía y que obviamente todo el mundo, y más los actores, que es muy delicado, estén bien cuidados, porque uno juega con sus emociones y eso es una cosa compleja porque por supuesto también hay muchos egos, es decir, somos, ¿verdad? Todos, es un trabajo de colaboración y entre más contenta esté la gente y más feliz y más compenetrada con lo que se está diciendo, mejor el trabajo va a salir. Entonces hay una parte también de ser como un gran padre para guiar y saber, por ejemplo, que no todo el mundo se le puede hablar de igual forma, que no todos los actores también se les puede dirigir igual, que también no solo un director tiene que saber contar una historia, sino también tiene que ser el líder de un barco complejo, ¿verdad? Que hay muchas situaciones que son no previstas y que hay que saber manejar. Entonces, creo que se resume como a esos dos talentos, el saber contar una historia, porque hay que saber, y en eso eh, hay una parte de intuición y hay una parte que también se aprende desde la escritura, y eso es algo que al final la herramienta principal es la intuición. El otro día también estaba viendo un video donde Kobe Bryant decía que para él el trabajo y la planificación era todo, porque cuando él ya llegaba a tirar una bola de básquet, la había tirado, no sé, 5.000 veces y para él ya eso es lo que le daba la confianza. Aquí también, así, pero es diferente porque entre más preparado llegue uno, más habiendo ido a ver esa locación, más allá que luego ensayado, más clara tenga la estructura, los personajes, obviamente más confianza, pero siempre las circunstancias son, digamos que complejas, es decir, siempre no es igual y eso es lo que lo hace para mí interesante, que al final uno siempre tiene que meter la intuición de ver cuál es la mejor forma y a veces también el director tiene el chance de, bueno, tal vez este no es la mejor forma del diálogo, bueno, vamos a hacer varias versiones para poder llevar a la edición, que es otro elemento, proceso y muy importante que el director tiene que terminar de contar la historia. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora le quería preguntar, ¿cómo fue hacer cine en Costa Rica en una década como la de los 2000, que pues como antecedente pues no se venía haciendo muchas producciones en el país
y resurge el cine en los 2000. ¿Cómo Sí. fue pues emprender ese viaje con Caribe? No, fue tremendo, muy emocionante. eh, eh, Fue muy emocionante porque no se hacía cine. Es decir, del 86 al 2001 no se hizo una sola película. De hecho, hicimos cortometrajes varios. Hilde Hidalgo hizo La Pasión de Nuestra Señora, que para mí fue importante porque fue la primera película tica que yo vi en un cine, imágenes costarricenses, y para mí eso fue emocionante. De hecho, la vi en Plaza Mayor y lo recuerdo. Eh, yo después también hice en el 2011 Rosas y varios hicimos cortometrajes que todavía eran en 35 milímetros. Y la primera película tica, de hecho, que yo vi en mi vida fue Asesinato de Meneo, de Don Oscar Castillo. Y también fue, digamos, importante porque imagínate que tenía 27, casi 26, 27 años y no había visto ninguna. Entonces realmente era algo difícil, algo que no se hacía. Y después hubo una en el 2002, en el 2002, 2003, otra, y yo vine en 2004 con Caribe, que a pesar de que tuve como un montón de patrocinios para hacer 11 Rosas, me vi con la situación difícil de que no encontré patrocinios, no existían fondos para hacer Caribe, y bueno, tuvimos que ahí hacer un riesgo económico fuerte para poder hacerla, y con poca experiencia de saber cuál iba a ser el retorno. Pero digamos que Caribe, la satisfacción fue que igual fue la única película del año en el 2004, y eso, y como trajimos actores importantes de afuera, tuvo una gran expectativa. Y a pesar de que fue mayor de 18 años, la película metió casi 80.000 espectadores, que era bastante. eh, eh, y tuvo, digamos, una buena acogida con la crítica, y tuvo, digamos, que los primeros premios internacionales de una película costarricense, y eso, digamos, que para mí es algo que fue muy bonito en su momento, porque creo que la película, sin ser perfecta, logró como darle una seriedad y un reconocimiento tanto en Costa Rica como afuera, al cine nacional. A pesar de eso, hasta el 2008 se volvió a hacer otra película, y si no me equivoco fue dos o tres, y después, bueno, ya vino Gestación en 2009, y ya ahí vino una oleada ya con la democratización del cine, con poder filmar en digital. Y ya después, bueno, ya después vino la producción digital, que ya comenzamos a tener películas más al año 3 4 5, ¿verdad? Que eso ya es un gran cambio, pero antes eran, ¿verdad? Unas cuantas, y ahí está un poco con esas estadísticas. Ahí puedes ver lo difícil que era, porque se requería ya solo un gran dinero para solo filmar y para proyectar, y eso ya limitaba mucho. Hablando de estos cambios que han surgido en el cine, como usted menciona, las grabaciones, bueno, vemos que hubo un cambio de paso de cine tradicional, digamos, el Palace, el Lux, estos cines antiguos, a un cine de mall, a un multicine. Y Ujú. bueno, me imagino que usted vivió ese cambio y pues ahora también estamos pasando con un poco al streaming que está como ahí jalando y que la pandemia se volvió muy fuerte y ahora está como un periodo de incertidumbre. No sé si nos podría contar un poco su experiencia en estas transformaciones. Sí, ahora está el mundo del streaming, que por un lado es maravilloso porque eso ha hecho que más gente vea películas que nunca, más gente repita películas, más gente, más documentales se puedan ver también, que es un género que, por ejemplo, es difícil para el cine, pero está haciendo que menos gente vaya al cine, sin duda. Y eso, bueno, lo acabo de vivir con Ámbar, que alguna gente, ¿verdad? Como que la está esperando, que va a estar en Netflix, y creen que Netflix, es decir, que es sencillo estar ahí, y es dificilísimo, y solo tres películas costarricenses han estado ahí en esa plataforma. Eh, También la pandemia obviamente afectó también el, la,
la experiencia y lo normal que era para la gente ir los domingos al cine. Entonces, eso por un lado, obviamente me entristece porque no hay mejor forma para un cineasta que compartir una película que en una sala de cine, por la concentración, porque se genera una colectividad, porque obviamente también hay como una relación más directa con la película. A veces en el streaming no le damos chance a una película si en los primeros 15 o 20 minutos no nos convence y, y puede ser que al fin ha pasado, sí, he visto películas que a veces en el streaming no le doy chance y bueno, después le doy chance y me doy cuenta que sí, que la segunda mitad era muy buena y valió la pena. No hay ese sentido de pertenencia que antes había de, ¿verdad? Estoy esperando esta película, voy a ir a verla este fin de semana, o el mismo DVD que lo comprabas o lo alquilabas y ya tenías ¿verdad? Un compromiso con la película por verla. Ahora ahí en el streaming hay demasiadas opciones, pero por supuesto, por otro lado, está dando mucho trabajo y también es otra posibilidad de financiamiento que yo también la tengo ahora prevista de poder financiar una película ahí y que ya sabes que si tienen la suerte que apuesten por tu proyecto, ya tiene también un público a nivel inclusive mundial que puede ser increíble. Es decir, si la película funciona en uno de sus streamings, la pueden ver en una semana millones de personas que antes, para que eso pasara, era muy difícil. Claro, muchísimas gracias. Yo creo que ya podríamos ir entrando a hablar de Ámbar, la nueva película de don Esteban Ramírez. No, no sin antes agradecerle, bueno, por esta charla sobre la historia del cine en Costa Rica y por poner en la mesa películas tan interesantes como Gestación, que yo creo que todo el mundo habla de Gestación siempre, se habla de cine costarricense y yo creo que lo que se menciona de Gestación, creo que todos los estudiantes de colegio la conocen, es un tema, siento yo, muy de debate por haber hecho presos. Yo recuerdo que a mí me llevaron a ver presos en el colegio, en noveno, me parece. Y bueno, y La boda del tigre, que llegó hace poco, y pues a mí me encantó. Y entonces Pablo pues va a ser el encargado de llevarnos en esta parte de la entrevista sobre Ámbar. Muchísimas gracias, don Esteban. A usted muchas gracias, muchas gracias. Sí, no, bueno, ahora que Javier hizo este repaso por tu filmografía, una cosa que me llama la atención y que nos va a servir para introducir Ámbar es tu capacidad, Esteban, de articular esfuerzos nacionales con el talento internacional también. Desde Caribe yo recuerdo muy bien cómo involucraste a un gran actor latinoamericano como Jorge Perrugoría, Cuca Escribano también en ese filme, en Presos también, y ahora en Ámbar queda muy claro, ¿verdad? Ese apoyo, ese soporte del talento argentino, ¿verdad? El trabajo dentro del marco de Ibermedia, en fin. Si quieres, tal vez comentarnos un poco sobre cómo has logrado vos articular eso, ¿verdad? Sí, bueno, tenemos el idioma español, que ya eso es una salvada que tenemos en América Latina, digamos que no tienen, por ejemplo, en Europa, que hay muchos idiomas y en muchos países, y inclusive los noruegos no ven tanto el cine, los suecos, es otro idioma. Y lo otro también, cuando yo comencé, uno tiene que tener también una conexión, no solo con la historia, sino con los actores, y bueno, no habían, por supuesto, tantos actores, no se hacían tantas películas para cine, entonces también era como apostar por gente nueva y me decidí un poco también en traer actores internacionales porque la historia lo permitía, era un lugar donde había muchos extranjeros y me parecía también una oportunidad para yo aprender y tener un crecimiento profesional y bueno, se pudo dar, es decir, se pudo dar porque siempre los actores están buscando historias y nuevos desafíos y sabía que era un desafío hacer en Costa Rica y siempre me he sentido a gusto con actores tanto nacionales como extranjeros y con gente talentosa. Entonces, digamos que desde Caribe, bueno, desde Once Rosas, que también Once Rosas trae una actriz peruana,
he combinado eso y espero seguir haciéndolo porque también así lo hace Hollywood. Es decir, Hollywood no te hace una película solo con americanos, es decir, te hace películas con canadienses, con ingleses bueno, ahí hacen un trabajo en el acento y así debería ser para que uno pueda tener también un espectro más amplio de los actores y la verdad es que eso siempre me ha gustado porque creo que al final los actores son muy importantes porque son el vehículo, es la parte fisiológica, real, donde a través de ellos contar la historia y hay que, digamos, en eso no se puede fallar. Ya para hablar propiamente de Ámbar y sin ánimo de hacer spoiler ni nada, pero sí quisiera tal vez ir destacando elementos, ¿verdad? Que son para mí transversales y claves dentro de tu producción. Uno de ellos, además de tu dirección, ¿verdad? Tu trabajo como gran articulador del filme, está ese soporte actoral, ese talento que hay en el elenco, ¿verdad? Y yo quisiera destacar, bueno, en general el trabajo de cada uno, pero el aporte de Freddy Víquez, ¿verdad? Como un actor Mm. nacional de enorme trayectoria, que logra apropiarse de un personaje complejo que vamos descubriendo en el transcurso de la película, que él se va abriendo en el camino, ¿verdad? Tal vez si nos hablas un poco de los Sí, bueno, es lo que te decía de la conexión, es decir, yo, ah, en este- digamos, siempre es difícil y siempre es desafiante contar una película y siempre, en este caso, eh, ha sido un país pequeño, todavía con poca filmografía. Y entonces, cuando hice Presos y casté a Freddy, que también, como si vos, ya tenía ha sido un actor con una trayectoria larga en teatro, en televisión, que ha vivido eso toda una vida, ya eso yo lo respeto muchísimo y eso también es por algo, es decir, por algo ha podido trabajar él toda la vida porque obviamente tiene talento, tiene carisma, es un profesional. Y el hecho de cuando trabajamos en Presos, verlo a él, cómo manejó las escenas y la fuerza que tenía, obviamente me entusiasmó para pensar en él, en hacer una película, tal vez en este caso como protagonista. Y cuando comencé a imaginar la historia de este detective, fue Freddy Víquez la persona que me salió obviamente en la cabeza y que yo me dio también la seguridad de escribirla porque sabía que tenía alguien que podía, como dicen, echarse encima al hombro la película. Y eso es muy importante y más en las películas que yo intento hacer, que son narrativas, que tienen conflicto, que tienen escenas, digamos que complejas de actuación, donde hay un trabajo con la emoción, con las emociones y yo sabía que lo podía hacer. Entonces, eso fue para mí muy importante, por ejemplo, la experiencia que tuve con el Impresos. Y bueno, te quería preguntar, tal vez dos cosas en una, ¿verdad? Por un lado, ¿cómo es que decides vos ingresar al género? Porque siento yo que es también un desafío para vos como director, ¿verdad? Contar ese tipo de historias. Y lo segundo, es que me llama poderosamente la atención cómo la ciudad de San José aparece en distintos planos, juega un papel protagónico en la ciudad misma, ¿verdad? Vemos lugares que son para nosotros ampliamente conocidos, pero ya dentro de un lenguaje cinematográfico, ya sea, por ejemplo, el sector de la Biblioteca Nacional, este, la Uruca, en fin, lugares de todos los días para quienes transitamos por San José, pero que adquieren un significado, un valor simbólico especial ya dentro del lenguaje cinematográfico. A ver, si uno está contando algo en un lugar, yo creo que lo que lo hace único también es mostrar el lugar. Si lo hago en cuatro paredes, y puede ser en cualquier lugar y no, hay que buscar eh, mostrar, es decir, no solo los personajes, sino cuál es su hábitat, dónde, por dónde pasan, por dónde caminan, cuáles son los lugares donde puede ser que obviamente vivan, y eso obviamente se me hace muy atractivo siempre en una película, conocer un poco del lugar, y me parece que es fundamental. Y en este caso, bueno, yo que he vivido toda la vida en Costa Rica, es de las cosas también que disfruto mucho,
retratar mi país. Bueno, en este caso ya hice una película en el Pacífico, ya hice una película en el Caribe, he hecho unas películas en barrios humildes, he hecho también en esta que es un nuevo hábitat, que es estas torres, que también es algo nuevo, es algo que los costarricenses muchos están comenzando a vivir y que no es algo como en Argentina, donde se ha vivido en torres ya durante hace muchos años. Entonces, y también creo que iba bien con la temática, sin spoilers, pero de este personaje que también, ¿verdad? En este caso es un personaje poco, digamos que tiene unas características poco retratadas también en el cine nacional. Entonces, eso me pareció que era interesante mostrarlo. Eh, y sí, es algo que siempre me apasiona, ¿verdad? Mostrar los rincones de mi país. Y bueno, algo también importante es que conforme Helmut, el detective, va conociendo a su hija, Ámbar, nosotros también en el camino vamos conociendo a Helmut. Exacto. Y es un ejercicio muy interesante también de exploración de las masculinidades, ¿verdad? Lo que muchos hombres reprimen a lo largo del tiempo, acumulan, y llega un momento específico de su vida que es parteaguas, que es bisagra, ¿verdad? Y terminándose un cambio, una explosión, ¿verdad? Ujú. Entonces me gustaría una reflexión tuya en torno a ese aspecto de las masculinidades, cómo el personaje lidia con todo eso. Sí, bueno, comenzando, sí, que hay profesiones que se requiere, ¿verdad? Se exige como una masculinidad muy aférrea, muy fuerte, y eso, digamos que el personaje al final sí tiene un rompimiento, lo vemos muy seguro al principio, lo vemos muy firme, y bueno, se va desplomando poco a poco en sus emociones, y, y también por un poco lo que también ha tenido que esconder, eh, que lo hace todavía, digamos, estar en una situación más vulnerable. eh, y sí, eso es lo interesante también de la película y los guiones, que al final vamos a ver un cambio en él, eh, que es de las cosas importantes y difíciles de retratar en un guión, que es un cambio en el personaje y que tampoco puede ser tampoco, tiene que ser coherente y tiene que ser progresivo. Entonces sí, a mí me gusta, como decís vos, un poco romper con estos estereotipos que tenemos a veces los hombres, que somos, tenemos que ser de cierta forma y que tenemos que ser duros y que no podemos sentir y que no podemos llorar y que es bueno que podamos no reprimir nuestros sentimientos. Y eso es un poco también algo interesante que tiene la película. Sí, bueno, ya nos estamos acercando al cierre de la entrevista, pero sí quisiéramos también consultarte en torno a, en torno a tu, vamos a ver, a tu perspectiva narrativa, logras contarnos una historia que a diferencia de los tradicionales relatos detectivescos donde hay buenos y malos, vos muestras matices de la personalidad humana en distintos personajes, contradicciones que son propias de todos, ¿verdad? El que no es blanco o negro, sino que hay historias, de historias, ¿verdad? Y eso se expresa un poco, bueno, no vamos a contar el final, ¿verdad? Pero sí hay, para mí, bueno, mucha humanidad, ¿verdad? A la hora de Claro, retratar. porque es que, digamos que siempre el corazón de la película o las que yo intento hacer es la humanidad, es la condición humana, es hablar obviamente del hombre y la mujer y su sociedad, ¿verdad? Ese siempre va a ser para mí lo interesante. El policíaco es un vehículo, es una herramienta que en este caso tomé para hacer que la película sea también un poco más entretenida y para que sea algo diferente a lo que había hecho, pero nunca fue como, quiero ser un policíaco por sí solo, no.
fue, mira, sí, quiero pues, un policíaco, pero es para contar mejor esta historia humana. Entonces, por eso, tal vez en eso tiene sí un matiz y una combinación y un híbrido de géneros, donde obviamente lo humano, el drama humano, el romance y ciertos elementos sociales siempre van a ser lo principal. Y lo otro es una herramienta para hacer esto, que sí, nuestra labor es que sea entretenido y que sí el policíaco tiene, digamos que lo interesante que tiene es que requiere más intriga, requiere elementos de intriga y requiere ciertos pinzas y que hacen que obviamente la historia sea para mí más entretenida todavía. Volviendo un momento a al personaje de Ámbar, Helmut, ¿verdad? A veces nos preguntamos qué tanto conocemos a nuestros hijos, ¿verdad? Especialmente en la actualidad. Lo que Ujú. implica ser papá, mamá, bueno, los roles, los desafíos que se presentan. Y cómo, aunque exista una demanda social por cumplir ciertos estándares, cómo debo ser yo como papá, a la hora de la realidad es mucho más complejo y es muchísimo más desafiante, ¿verdad? ¿Cómo miras vos ese tema, verdad? Y cómo la película también de alguna u otra forma lo problematiza, ¿verdad? ¿Qué tanto conocía a Sí, la mamá Ámbar, por ejemplo? En fin, ¿verdad? sí. No, no, es que bueno, primero de todo, la película habla sobre la importancia para los hijos de tener padres presentes, padres, ojalá, inclusive padres que estén todavía en unión, es decir, que vivan bajo el mismo techo. Digamos, eso siempre va a ser para mí, que obviamente lo ideal para poder atender el desafío de criar tan fuerte, tan importante, criar un hijo. Hoy en día, por supuesto que los divorcios son más común y pareciera que seguirán siendo, eh, tendrán un porcentaje alto en el tema del matrimonio y, y eso, por supuesto que es complejo. Las relaciones creo que están, ¿verdad?, más frágiles, hay muchas más tentaciones con todo este tema de las redes sociales para que las parejas continúen. Entonces, como dice inclusive Frank, un momento hay que tener huevos para ser papá. Es decir, la gente no, de mucha gente joven, no lo tiene claro. Es decir, obviamente hay muchos embarazos no planeados y para mí eso es Ámbar, es un embarazo no planeado. Y por supuesto Helmut, que después explica también las razones, no lo ha podido ejercer y ahí es decir, hay casi que todos tienen una cuota de culpa, ¿sí? No solo él, sino también cómo lo manejó la separación su exmujer, también tiene que ver cuando los hijos entran en una adolescencia donde son menos más inestables emocionalmente y menos, a veces más duros con el tema de perdonar y entonces se da un montón de situaciones que a mí me parecen complejas y yo creo que lo que yo quisiera es que de verdad que cada ser humano que quiera ser papá, es decir, que sea una decisión realmente que tenga la información y que tenga la experiencia, que sepa a lo que se va a enfrentar, que como digo, que es un desafío para toda la vida, que es hermosísimo y que yo creo que hace crecer mucho a las personas y las vuelve menos egoístas y les da mucho amor, pero que también, si no se maneja bien, va a ser una dificultad que va a ser, digamos, muy complejo y que va a tener un impacto, puede tener un impacto negativo muy fuerte en tanto el papá como la hija, como lo que vimos en Ámbar. Ahora que mencionabas a directores como Tarantino o Almodóvar, que dejan su huella digital en sus películas, ¿cuál consideras vos que es la huella digital de Esteban Ramírez en este filme? Y conocer un poco sobre la proyección internacional de la película. Sí, no, yo creo que tal vez el sello mío
ha sido contar películas que puedan emocionar, que tengan contenido, que puedan generar una discusión, que puedan generar una reflexión en la gente, no solo entretener. Y yo creo que eso hay poco en el cine de Hollywood, y es algo que yo me invito a la gente que aproveche y la vea, porque creo que en eso no nos va a defraudar. Y bueno, siempre también he buscado una excelencia en la forma de hacerlo, en la actuación, en la cámara, en sonido, en la música. Eh, Después de que salga en cines, vendrá un alquiler en Vimeo, ¿no? Se va a poder alquilar para que la vean en las casas, y después vendrá más adelante una pasada por televisión, y más adelante estará en algún streaming que estaremos anunciando en su momento. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio que nos has brindado. Quiero agradecer también a Javier por su participación el día de hoy. No sé si quieres dar unas palabras al público antes de despedir el programa. Gracias, don Esteban, por venir y hablar de su bagaje, de su forma de hacer películas y no, nada más decirle eso al público. Ojalá puedan ver Ámbar y ver pues todas las películas de don Esteban y que nos contacten en el Instagram del Museo Dialoga, en el Facebook del Museo Dialoga y pues siempre invitados al Museo de Cultura Popular de Barba. Muchas gracias a ustedes, a los dos, por este espacio y por creer en lo que hacemos y por difundir el cine nacional que creo que vale la pena que más gente igual eh, ojalá pueda experimentarlo, que estoy seguro que van a salir contentos. Bueno, muchas gracias. Despedimos entonces el programa Museo Dialoga. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.